Hola, jóvenes, muy buenas tardes. Para que tengan un buen día, vamos a continuar con la clase de análisis de circuitos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda con lo visto en la clase de ayer. ¿Nadie tiene dudas? ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Ok, hasta el momento hemos visto solamente dos cantidades físicas, que son lo que es la carga y lo que es la corriente eléctrica. Ok, Rodrigo, ¿cuál ejercicio de una integral? ¿Tuvieron problemas con el ejercicio de ayer, el que sacó la tarea? Pues de mi parte no. Ok, simplemente las clases de ayer eran sacar alguna, sacar diferenciales, alguna integral de los ejercicios. De hecho, no fue el punto de esto en el examen. Lo que me interesa es ver un poquito ya más a lo que es el análisis de circuito. Por ejemplo, hemos comentado que ya teníamos dos cantidades físicas, que eran carga y corriente. ¿Alguien puede decir qué era la carga? ¿Qué se acuerda que vimos ayer que era la carga? No sé. ¿Qué es eso, Eduardo? ¿Qué se acuerda que fue la carga? Lo que te hayas ocurrido, no es algo que nos digas específicamente qué te acuerdas o qué es lo que más o menos entendiste que era la carga. Muy bien, alguien que quiera comentarnos qué fue la carga o qué es la carga. Ok, bueno, resumirlo rápidamente, la carga es la entidad física que se encuentra, ok, la que se representa es la que se representa mediante la fuerza. Parte, más que nada es la energía que tienen los átomos en específico. Nosotros como ingenieros que vamos a mover o modificar algunas unidades eléctricas, pues los electrones en sí. Hayamos visto que los electrones tienen una cierta carga eléctrica, en este caso negativa. Nosotros como ingenieros, nuestra función es moverlos a los electrones a nuestro gusto. ¿Cómo se ven estos? Bueno, ¿alguien se acuerda que es la corriente eléctrica?
Maestro, ¿cómo está? Bien. Ah, ¿qué onda? ¿Qué onda? Bien, ¿alguien que se acuerde? ¿Qué era la carga? Ok, la carga, la corriente eléctrica simplemente es cuánta carga pasa a través de un elemento. En este caso puede ser un cable, puede ser cualquier otra cosa. Simplemente es una función de cuánta carga con respecto al tiempo. De hecho, vimos ayer que era una diferencial. Ok, bueno, entonces teniendo estas dos cantidades, ya vimos lo que es la carga eléctrica y la corriente eléctrica. ¿Qué es la tensión eléctrica? Bueno, la tensión eléctrica se le conoce también como la diferencia de potencial. ¿Qué es la energía requerida para poder mover una carga a través de un elemento? Por ejemplo, las baterías o las fuentes de energía son fuentes de tensión. Para que pueda existir un movimiento entre esas cargas debe haber una diferencia de voltajes. Por ejemplo, yo puedo tener en un lado una tierra, aquí para que sencillo, ese es el símbolo de la tierra, y yo aquí tengo una fuente. Ahora vamos a ver un poquito más cómo son esas fuentes. Es una fuente de voltaje. Si yo voy con mi multímetro y mido entre estas dos terminales, puedo medir el valor que tiene esa fuente. Por ejemplo, si esa fuente tiene un valor de 5 volts, yo con mi multímetro mido aquí la parte negativa y la parte positiva. ¿Cuánto me voy a medir? Pues 5 volts. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que debe haber una diferencia de potencial. Por ejemplo, si yo aquí tengo conectado otra cosa que no sea esa tierra, por ejemplo, tengo aquí otra fuente, y esta mide 3 volts. ¿Cuánto creen que yo mida si yo agarro mi multímetro y toco y pongo aquí mis puntas en esa parte y esa parte? Pues vamos a medir 8 volts. ¿Por qué? Porque es la suma de esos dos. Si yo llego y cambio mi polaridad, y ese que sea negativo y ese sea positivo, el resultado va a ser 2 volts. ¿Por qué? Al tener una parte negativa de este lado, voy a provocar que mi voltaje se reste. Es lo que llamamos diferencia de potencial. Yo puedo tener dos voltajes diferentes en dos nodos, bueno, en dos puntos. Digamos este, luego retanto este. Digamos que tengo un alambre. Aquí tengo un voltaje de 5 y aquí tengo un voltaje de 3 volts. De este lado tengo un mayor voltaje que el de acá. La diferencia de potencial o de voltajes de estos dos es 2 volts. Si yo voy y mido con mi multímetro entre esta punta y esta punta, lo que el multímetro va a medir van a ser 2 volts, porque estoy viendo la diferencia aquí de voltajes que hay en estos dos puntos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esa energía necesaria para poder mover esa carga se puede comparar como la de una cascada con un río. La cascada puede ser nuestra fuente de energía. Esa fuente o esa caída de agua es la energía necesaria para poder arrastrar el agua. El agua va a ser nuestra corriente. Ese cauce y esa corriente de agua que va pasando se provoca gracias a la caída de la cascada. La carga, en este caso, sería el agua.
Necesitamos que exista esa caída de agua para que para que nuestra corriente pueda fluir al agua. Esa sería una analogía muy básica de lo que cómo funciona la tensión, bueno, la diferencia potencial, nuestra, nuestra corriente y nuestra carga. ¿Alguna duda? No. Ok, ahora teniendo en cuenta lo que es nuestra carga, nuestro voltaje, bueno, nuestra de potencial y nuestra corriente, tenemos otra variable física, que es la potencia. Que la potencia va a ser la variación respecto al tiempo que va a entregar o absorber energía. La potencia se caracteriza por tener la siguiente expresión, que va a ser igual a la diferencia de energía con respecto al tiempo. Esa energía va a ser dada por las cargas que están moviendo. Entonces, la potencia va a ser la variación con respecto a esa energía necesaria para poder mover las cargas. La ecuación simultánea que tenemos para potencia es voltaje por corriente. Entonces sabemos que la corriente tiene una variación de tiempo. ¿De qué va a depender? Bueno, vimos que la corriente sigue siendo una derivada. La derivada con respecto al tiempo de las cargas. Entonces, con esa variación de tiempo puedo obtener esta potencia. Ahora, en análisis de circuitos de corriente directa, esa se le conoce como potencia instantánea. Es decir, en ese preciso momento solamente voy a tener esa posible carga. Ahora, en potencias, yo puedo tener elementos que me puedan absorber o suministrar energía. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de los valores que tengan mis cargas y de la dirección de las corrientes. Voy a borrar todo esto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un elemento de absorción. Tengo aquí una resistencia. Y tengo aquí 3 amperes de entrada. Este puede ser un elemento cualquiera, nosotros vamos a ver qué elementos hay, pero aquí está suministrando, bueno, está absorbiendo energía. ¿Cómo sabemos que está absorbiendo energía? Bueno, la convección de signos nos indica que si una corriente entra por la terminal positiva, este elemento está absorbiendo energía. Pasa lo mismo que aquí. Tengo aquí mi corriente y mis valores de voltaje son estos. Al igual tengo aquí 4 volts, ¿no? Esa corriente va entrando por este lado. Provocando de esta manera que la corriente vuelva a entrar por la parte positiva.
igual, si vemos que la corriente entra por la parte positiva o sale por la parte negativa, el elemento está absorbiendo potencia. Muy bien. A diferencia de lo que sería que algún elemento está suministrando potencia, es decir, que nuestro elemento sea el que suministre, puede ser una fuente, puede ser una batería, etc. Más adelante veremos qué elementos pueden ser estos. Tenemos la siguiente convección de signo. Como vemos en este caso, este elemento está, la corriente que está, que está dando nuestro elemento está saliendo por la parte positiva, o la terminal positiva de nuestro elemento. Toda corriente que está saliendo por la parte positiva será un elemento que está suministrando energía. Pasa lo mismo si yo cambio los signos. Si la corriente está entrando por la parte negativa, igual, está suministrando energía. Entonces, las dos opciones que tenemos para absorción o suministrar energía son estas. Una, en la cual se está absorbiendo, la corriente debe entrar por la parte negativa. Se está suministrando, la corriente debe salir por la parte positiva. Ahora, algo que, bueno, puede ser como curioso en cierto momento, es que la carga como tal no va de negativo a positivo, como podemos ver en el escalado. En este caso, por ejemplo, de suministro. La carga como tal va, el signo contrario, va de negativo a positivo. Perdón, de positivo a negativo. La corriente como tal, nosotros nos conocemos de esta manera, dado que, bueno, al momento de que nosotros hacemos los cálculos, nos es más fácil manejarlos de esta manera. En la vida real, realmente los electrones no van de esta manera, van diferente. Pero por convención de signos, tomaremos esa situación. Igual, en toda la parte de esta materia que vamos a estar utilizando en análisis de circuitos, se va a utilizar esta convención de signos. Va a ser positiva la corriente cuando sea absorción y esté entrando por la parte positiva, y va a ser negativa la corriente cuando esté entrando por la parte negativa. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esta parte de potencia también sirve a la ley de conservación de energía. ¿Qué dice la ley de conservación de energía? Que la potencia suministrada en todo el circuito, tanto absorbida como suministrada, debe ser igual a cero. Es decir, si tenemos una batería que nos da 12 volts con un ampere de corriente, tenemos 12 watts de energía. Esos 12 watts se deben repartir sí o sí en todo el circuito. Sabemos, obviamente, que los elementos que nosotros manejamos tienen pérdidas, ya sea por calor, por caída de tensión, etc. Idealmente, pues bueno, no tendría que haber pérdidas, pero vamos a tomar en toda esta clase que tenemos elementos ideales, a excepción de que el ejercicio o lo que estamos viendo en este momento nos indica lo contrario. Tomaremos la siguiente opción, que todos los elementos son ideales y
y que, bueno, se cumple esa ley al pie de la letra. Ahora, si yo quiero conocer la energía que se está disipando en un elemento, tengo que utilizar la siguiente ecuación. ¿Puedo borrar esto de acá? Bueno, antes de eso, ¿alguna duda? ¿Qué había dicho que era esa fórmula? La fórmula de abajo es la ley de conservación de la energía. ¿Qué es lo que dice la ley de conservación de la energía? Que la energía que nosotros estemos suministrando debe ser la misma que estemos absorbiendo. Es decir, en un circuito vamos a tener fuentes de energía y algunos elementos que van a absorber esa energía. Al momento que nosotros hacemos los cálculos, debemos tener sí o sí un valor de cero. Es decir, tanto lo que nosotros estamos suministrando como lo que estamos absorbiendo debe ser igual. Si no es igual al momento que hacemos nuestros cálculos, tenemos un error en nuestro cálculo. ¿Ok? Igual que nosotros cuando vamos a medir algún elemento o hacemos análisis de circuitos con un circuito físico, tenemos que tener en cuenta esto. La misma energía que te estamos almacenando, que estamos suministrando, es la misma que vamos a absorber. No podemos obtener más energía de donde no se puede. Si tu fuente nada más te da 10 volts con 1 ampere, no podemos solicitarle más de ese valor, que serían 10 watts. No podemos solicitar más. ¿Por qué? Porque puede haber una caída de tensión o tu circuito no funcionaría correctamente. Entonces, al momento que hagamos diseño de circuitos, tenemos que tener en cuenta muy bien estas cosas. ¿Ok? ¿Dudas? No. ¿Los demás? Ok. ¿Puedo borrar esto? Sí, profe. Ok. Entonces, si yo quisiera obtener lo que es nuestra energía disipada o absorbida por un elemento, vimos que usaba una derivada con respecto a la potencia con el trabajo que se está utilizando. Si yo quiero obtener la energía, necesitaría utilizar la siguiente integral, que va de un tiempo cero a un tiempo t de la potencia con diferencial de tiempo. Es decir, para poder obtener la energía que estoy almacenando, tengo que integrar esa potencia con respecto al tiempo. ¿Cuánta potencia estoy suministrando o almacenando respecto a un lapso de tiempo? En este caso puede ser de 0 a 1 segundo, de 0 a 10 segundos, etc. Sustituyendo nuestro valor de potencia por la ecuación que conocemos de voltaje por corriente, la integral nos quedaría de la siguiente manera. Que va de tiempo 0 a un tiempo t por el valor de voltaje, por la corriente, por la diferencial de tiempo. Cualquiera de las ecuaciones es válida. Entonces, la energía es la capacidad de realizar un trabajo. ¿Qué tiempo se tarda en realizar ese trabajo? Y recuerden que la energía se mide en joules. Su símbolo en el sistema internacional es una J. Ahora bien, cuando ustedes checan su recibo de luz que llega a su casa, no se mide en joules, no les llega su recibo de corriente o de energía en joules. ¿Quién se acuerda en qué cantidad les muestra? Watts o kilowatts, algo así. Exacto.
se mide en kilowatts hora. Para hacer una conversión entre unidades, un watt hora va a ser igual a 3600 joules. Esa cantidad ya está medida, ya está obtenida, simplemente hacemos la utilización de nuestras ecuaciones o queremos saber cuántos watts hora tenemos, pues simplemente hacen esa división. Ok, esta cantidad ya es una constante, no va a variar, siempre va a ser la misma. Muy bien, jóvenes, hasta ese punto, ¿alguna duda? No. Maestro, ¿esta fórmula es de la energía anticipada? Sí, energía, una de dos, energía almacenada o bueno, energía suministrada o disipada o absorbida. Recuerda que vimos que dos elementos pueden o suministrar potencia o absorber potencia. En cualquiera de los dos casos te va a servir. Simplemente Vale. es la potencia por la derivada de tiempo. Ahora, esa derivada de tiempo, bueno, es un lapso de tiempo. Podemos poner simplemente que va de un lapso constante. Yo puedo sustituir esto simplemente por W igual a potencia por tiempo. Simplemente. Si veo que mi potencia está con respecto al tiempo, pues bueno, sí tengo que realizar esta integral. Pero si mi potencia es constante y tengo ya un lapso de tiempo establecido, pues simplemente sustituyo el valor. Muchas gracias, profe. Bien, ¿alguna otra duda? Ok. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Puedo borrar eso de acá? Sí. Ok, vamos con esta fórmula. De energía igual a potencia por tiempo. Vamos a hacer el ejercicio y vamos a obtener cuánto consume un foco eléctrico de 100 watts en 2 horas. ¿Cuánta energía consume un foco de 100 watts en 2 horas? Tomando en cuenta la ecuación que tenemos aquí arriba, ¿cómo haríamos esa conversión? Quiero obtener cuánto consume de energía este foco. ¿Cómo lo haríamos, jóvenes? ¿Qué se les ocurre? Hacer el cambio de variables. Ok, Poner primero watts por tiempo. lo que nosotros buscamos es energía. Recuerda que energía se mide en joules. Potencia ya la tenemos, que son los 100 watts. Tiempo ya lo tenemos, que son 2 horas. Si hago la sustitución, aquí tendría, por ejemplo, potencia serían los 100 watts. Pero ¿qué pasa con mis horas? Quiero obtener el valor en joules. ¿Cómo lo haríamos?
¿Podríamos convertir las horas en segundos o en minutos? Exacto. ¿Por qué sería más en segundos que en minutos? Porque estamos viendo en ese preciso instante. Si al final vamos viendo que la corriente se mide en carga, en coulomb sobre segundos, pues bueno, nos conviene más que sea sobre segundos. Al fin y al cabo es lo que estamos haciendo. Si yo relaciono esas 2 horas y las expando, serían 2 horas. ¿Cuántos minutos tiene una hora? Son 60. ¿Y cuántos segundos tiene una hora? Me tiene 60. Al final les va a salir esta conversión. De esas 2 horas, los estoy convirtiendo en segundos. Simplemente 2 por los 60 minutos por los 60 segundos. ¿Cuánto les da esta ecuación? Exacto, te da 720,000 joules. Si lo pasamos a notación científica, te daría los 720 kilojoules. Por 10 a la 06. ¿Los 6? No, sería 720 por 10 a la 3. O 7.2 por 10 a la 6. Sí, sí. Tiene que salir de 720 por 10 a la 3. Sí, dale así. Sí, sale así. Sí, está bien. Entonces, ese sería el resultado de la energía que consume nuestro foco en 2 horas.